El siglo XVII fue una época de inmensos cambios y agitación. En medio de estos tiempos turbulentos, la Iglesia seguía siendo una fuerza poderosa en la vida de la gente común. Tenía influencia sobre asuntos de fe, moralidad e incluso política. Desde grandes catedrales hasta parroquias de pueblos, la influencia de la Iglesia era omnipresente. La Reforma protestante había destrozado la unidad de la cristiandad, lo que llevó a amargos conflictos y divisiones. Católicos y protestantes competían por el poder y la influencia, a menudo recurriendo a la violencia y la persecución. La Iglesia estaba lidiando con estos desafíos mientras también experimentaba reformas internas y renovación. A lo largo del siglo XVII, la Iglesia sería tanto una fuente de conflicto como un faro de esperanza, dejando una huella imborrable en el curso de la historia. El siglo XVII amaneció con Europa, todavía tambaleándose por las réplicas de la Reforma del siglo XVI. El movimiento protestante, iniciado por el desafío de Martín Lutero a la autoridad papal, había alterado irrevocablemente el panorama religioso. Surgieron nuevas denominaciones como el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo, cada una con su propia interpretación de la doctrina y la práctica cristianas. La Iglesia Católica, una vez la autoridad religiosa indiscutible en Europa Occidental, se encontró a la defensiva. El Concilio de Trento, convocado a mediados del siglo XVI como respuesta a la Reforma, buscó abordar estos desafíos. Su objetivo era aclarar la doctrina católica, reformar las prácticas de la Iglesia y detener la marea del protestantismo. A pesar de los esfuerzos de la Iglesia Católica, el impacto de la Reforma continuó repercutiendo a lo largo del siglo XVII. La Guerra de los 30 Años, un conflicto devastador que envolvió a gran parte de Europa, fue alimentado en parte por diferencias religiosas. Ante el auge del protestantismo, la Iglesia Católica se embarcó en un período de intensa autorreflexión y reforma conocido como la Contrarreforma. Este movimiento multifacético tenía como objetivo revitalizar la autoridad espiritual de la Iglesia, combatir la propagación de las ideas protestantes y recuperar las almas perdidas. Un elemento central de la Contrarreforma fue el Concilio de Trento, que abarcó casi 2 décadas a mediados del siglo XVI. Este concilio condenó las enseñanzas protestantes, reafirmó doctrinas católicas centrales como la transubstanciación y la supremacía papal, y buscó abordar la corrupción interna dentro de la Iglesia. Estableció seminarios para la educación de sacerdotes, estandarizó las prácticas litúrgicas y enfatizó la importancia del arte y la arquitectura religiosos para transmitir las enseñanzas católicas. Surgieron nuevas órdenes religiosas, dedicadas a difundir la fe católica y combatir la influencia protestante. Los jesuitas, fundados por Ignacio de Loyola, se hicieron famosos por su rigurosa educación, celo misionero y lealtad inquebrantable al papado. El Concilio de Trento, convocado en 3 sesiones entre 1545 y 1563, se erige como un evento crucial en la historia de la Iglesia Católica. Fue la respuesta más significativa de la Iglesia a los desafíos planteados por la Reforma protestante, con el objetivo de aclarar la doctrina, reformar las prácticas y revitalizar la vida católica. Los decretos del concilio tuvieron un impacto profundo y duradero en la trayectoria de la Iglesia, dando forma a su teología, liturgia y gobierno durante los siglos venideros. Reafirmó las doctrinas católicas centrales desafiadas por los protestantes, como la autoridad de las Escrituras y la tradición, los 7 sacramentos, la transubstanciación y la importancia de las buenas obras en la salvación. Más allá de los asuntos teológicos, el Concilio de Trento también abordó la necesidad de una reforma interna dentro de la Iglesia. Condenó los abusos que habían alienado a muchos católicos, como la venta de indulgencias y el estilo de vida lujoso de algunos clérigos. El concilio ordenó el establecimiento de seminarios para proporcionar una formación teológica rigurosa a los sacerdotes, con el objetivo de mejorar su educación y carácter moral. Sección 5. Nuevas órdenes, nuevo celo. El surgimiento de los jesuitas y otros. La Reforma Católica no fue únicamente un asunto de arriba hacia abajo impulsado por decretos papales y pronunciamientos teológicos.
también fue alimentada por una oleada de entusiasmo religioso y un deseo de renovación a nivel de base. Entre las más influyentes de estas nuevas órdenes estaba la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola en 1540. Los jesuitas, como se les conoció, se caracterizaron por su lealtad inquebrantable al papado, su rigurosa formación intelectual y su compromiso con el trabajo misionero. Establecieron escuelas y universidades en toda Europa, atrayendo a los hijos de la élite e inculcándoles una profunda lealtad a la Iglesia Católica. Los misioneros jesuitas se aventuraron a los rincones más remotos del mundo, difundiendo el Evangelio en Asia, África y las Américas. Surgieron otras nuevas órdenes, cada una contribuyendo a la revitalización de la vida católica. Sección 7. La Guerra de los 30 años. Cuando la religión encendió el conflicto. La Guerra de los 30 años, que asoló Europa desde 1618 hasta 1648, se erige como un escalofriante recordatorio de las devastadoras consecuencias de la intolerancia religiosa y la ambición política. Si bien no fue únicamente un conflicto religioso, la guerra estuvo profundamente entrelazada con las divisiones religiosas que habían plagado a Europa desde la Reforma. Enfrentó a gobernantes católicos contra protestantes, atrayendo a grandes potencias como Francia, España, Suecia y el Sacro Imperio Romano Germánico. El detonante inmediato de la guerra fue la defenestración de Praga, en la que nobles protestantes arrojaron a 2 funcionarios católicos por la ventana en protesta por las políticas del emperador de los Habsburgo. Este acto de desafío encendió un polvorín de tensiones religiosas, provocando un conflicto que envolvería a gran parte de Europa. La guerra se caracterizó por batallas brutales, devastación generalizada y horribles atrocidades cometidas por ambos bandos. La Paz de Westfalia, firmada en 1648, finalmente puso fin al derramamiento de sangre. Sección 8. Más allá de Europa, misiones y expansión. Mientras Europa lidiaba con las luchas religiosas, la Iglesia Católica también expandía su alcance más allá de las fronteras del continente. La era de la exploración había abierto nuevas rutas marítimas hacia Asia, África y las Américas, presentando tanto desafíos como oportunidades para la Iglesia. Los misioneros, a menudo acompañando a exploradores y conquistadores, se embarcaron en peligrosos viajes para difundir el Evangelio en tierras lejanas. Las motivaciones para estos esfuerzos misioneros eran complejas y a menudo se entrelazaban con ambiciones políticas y económicas. Para algunos, era un deseo genuino de convertir a los paganos al cristianismo y salvar sus almas. Para otros, era una forma de extender la influencia europea y legitimar las empresas coloniales. A pesar de los desafíos, las misiones católicas lograron un éxito notable en algunas regiones. Sección 9. Un legado duradero. Ecos de la Iglesia del siglo XVII. El siglo XVII fue una era fundamental para la Iglesia, marcada tanto por la división como por la renovación. Las réplicas de la Reforma continuaron resonando, lo que llevó a conflictos religiosos y persecuciones. Sin embargo, la Iglesia también experimentó un periodo de intensa autorreflexión y reforma, buscando abordar las debilidades internas y reafirmar su autoridad. El legado de este tumultuoso siglo continúa moldeando el panorama religioso actual. Los debates teológicos provocados por la Reforma, como la naturaleza de la salvación y el papel de las Escrituras, continúan dividiendo a los cristianos. La respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma, plasmada en el Concilio de Trento y la Contrarreforma, tuvo un impacto profundo y duradero en sus doctrinas, prácticas y gobierno. El siglo XVII nos recuerda que la Iglesia no es una institución estática, sino un cuerpo vivo, en constante evolución y adaptación a los desafíos de su tiempo.